de la ley de financiamiento y tenemos datos, les habíamos dicho, vamos a desglosarlo un poco, Sebastián, porque son 50 páginas y es algo que nos afecta directamente a nosotros como colombianos, porque pues es la plática que tenemos en los bolsillos, cómo se va a comenzar a distribuir si es que se aprueba esta ley de financiamiento. Usted me dice, ya tengo más datos de lo que dicen estas 50 páginas. Dígame, digamos, los titulares, los headlines de esta reforma. Sí, y acá está Marcela, que también la ha venido leyendo, y entre los dos ahí pues les vamos a ir a contar la gente qué es lo que pretende el gobierno, porque son muchas actividades económicas y tipos de ingresos que se pretenden aumentar. El primer capítulo, porque a lo mejor no había gente conectada, repitámoslo, Jennifer, que es el del IVA. ¿Qué es lo que hace esta reforma, ley de financiamiento? Se le amplía el IVA a bienes y servicios que estaban exentos de ella, y el más importante, y empieza ahí, es los juegos de azar y suerte, tanto online como presenciales, Marcela. Es que esto es parte de lo que hoy se está cobrando a través del artículo del decreto de conmoción interior en el Catatumbo. Ya hoy, si usted va a apostar en una página web, el depósito tiene IVA. Lo que quiere el gobierno es que eso ya no sea temporal, porque se acababa en teoría el 31 de diciembre, sino que sea permanente y que de aquí en adelante usted, siempre que vaya a hacer una apuesta en una casa de apuestas online, tenga que pagar el 19% de entrada antes de apostar. Esto tuvo mucho debate. Recuerdo yo con los decretos del Catatumbo decíamos, pero ¿por qué si físicamente pagamos este impuesto del IVA cuando apostamos de manera física, por qué no se puede pagar online? Me acuerdo mucho de esa discusión, quedó en el Catatumbo, y lo que quiere el gobierno ahora con esta ley de financiamiento es que sea permanente, no que sea temporal. Así es. Tendrá IVA, cuotas de administración en propiedad horizontal no residencial, que antes no tenía. Se le aumentará el IVA a los combustibles. Ahorita pues lo estábamos hablando con el presidente del sector de carbón, Marcela, y por ejemplo, algo que yo creo que le pega a todo el mundo, licores, vinos y aperitivos hoy tienen 5% de IVA, pero tendrán 19%. Entonces, en el caso de los combustibles, hoy, si no me falla la memoria, estamos pagando un 5% de IVA, tanto en diésel como en gasolina. Aquí cambian ese 5% inicialmente a un 10% para 2026 y 2027, pero luego 19% en el año 2028. Esto se va a aplicar no solamente a lo que nos cobra Ecopetrol por el diésel y la gasolina, que es el precio al productor, sino también lo que nos cobran por biocombustible y biodiesel. Que no estaban grabados hasta el momento, empezarían a pagar. Y en el tema de los licores, hoy usted paga 5%, digamos, por el aguardiente o por el vino, pasaría a pagar 19%. ¿Cuál es la diferencia? Hoy ese IVA iba exclusivamente a los departamentos que lo producen. Aquí lo que van a hacer es como una repartición de los recursos. 5 puntos de ese IVA quedarían en manos de las regiones y el resto de ese recaudo sí iría para el gobierno nacional. Hoy va a las regiones todo. Sí, hoy se cede, según eso se cede esa renta, que es lo que dice el Estatuto Tributario, es que hoy ese IVA de los licores se cede. Me cuesta, me genera inquietud, porque acuérdense del Sistema General de Participaciones, que estamos hablando de fortalecer a las regiones, pues ahora con esta ley de financiamiento es una contradicción, porque no va a ir todo pues quedan recibiendo lo mismo que están recibiendo hoy. Claro, pero solo que el aumento de lo que nos suben sí va completico, o sea, para el Estado, pero no sé, Marcela, para el gobierno central. No sé, Marcela, lo que leí ahí, bueno, tengo esa duda. Si ese 5%, a ver, está en una cerveza o un vino, 5%, ¿cierto? Pasa del 5 al 19. Sí. No sé si ese 5% que hará la reforma que sea a los departamentos es sobre el nuevo 14 o es sobre el 19 total. Pues lo que yo entendí, y me corrige algún tributarista si la está leyendo, si entendí mal, es que de los 19 puntos, los primeros 5 van para regiones y del resto de ahí para arriba, o sea, el nuevo recaudo iría para el gobierno. No les quitan, pero tampoco les ponen. No les quitan ni tampoco les ponen. El que paga el extra es, pues, obviamente el consumidor. ¿Había expectativa por las iglesias? ¿Quedó incluido el tema de las iglesias o no? Sí, señora. ¿Qué dicen? Vamos por orden, si le parece. Ay, es que está bien. Ir de una a las que ese punto de las iglesias tenía mucha expectativa, porque ustedes saben que acá siempre ha sido un tema ponerle impuestos a las iglesias. Y no sé si el gobierno sí va a atrever a hacerlo. ¿Se atrevió? Sí. A ver, ¿qué dice? Dice que van a pagar impuesto a la renta por las actividades mercantiles que realicen. Yo no sé si ustedes se acuerdan que esto fue una pelea grandísima en la primera reforma tributaria que presentó el gobierno Petro, y esto fue una proposición en su momento de Catherine Miranda, representante de la Cámara por Bogotá.
finalmente ella fue derrotada y el tema no quedó, aquí lo reviven y lo incluyen en la reforma. No es que le vayan a cobrar impuesto a la renta por los diezmos, digamos. Lo que van a hacer es que si esa iglesia, por ejemplo, qué sé yo, hace conciertos gospel y vende tiquetes. O vende cursos. O vende cursos, Sí. o vende libros. o arrienda uno de sus conventos, o arrienda de uno una de sus exacto. infraestructuras. Todo eso se van a considerar actividades mercantiles y van a tener que pagar impuesto a la renta por ellas. Porque la iglesia tiene muchas propiedades inmobiliarias. Y no dice iglesia católica solamente, Iglesias. sino iglesias en general, es decir, cualquier credo que esté registrado, O sea, reconocido en el esas Ministerio del Interior. a las actividades comerciales, a las actividades donde recaudan dinero, más no a la conocido como la limosna, pues. Sí, exacto, no es como que sobre las donaciones les vayan a las cobrar, donaciones no. sino que dice ahí que sobre las actividades mercantiles. Lo que les genera platica. Lo que les genera platica. Ahora, dividir eso y hacer la contabilidad, no sé qué tan fácil va a ser el control, pero es lo que dice la propuesta de ley hasta Bueno, ahora. pero usted no se fue tan lejos porque de lo de las iglesias que hablaba Marcela está en el capítulo de renta para personas y empresas, que es el segundo. Y le termino de leer lo siguiente, no sé Marcela si tenga lo mismo. Los asalariados formales, los que trabajan, que tienen un contrato, pues un salario en el sector formal, se aumentan las tarifas, irían hasta el 41%, pero no sé si usted tenga, Marcela, las escalas desde donde empieza a subir. Empieza a subir para aquellas personas que ganan más de 84 millones de pesos al año. 6 Esto millones de en pesos mensuales, al mes. 6 millones y medio, porque usted recibe 13 sueldos al año, más o menos. A esas ¿Cuánto personas le les van va a subir. cobrar? Me perdí. Si usted se gana hoy aproximadamente más de 6 millones y medio al mes, digamos como salario, le subiría el impuesto a la renta de 28 a 29%, y de ahí para arriba las personas de mayores ingresos les sube entre 1 y 2 puntos, la tarifa máxima Entonces, queda en 41%. La tasa marginal más grande es del 41%. Exacto. Entonces, entre 29 y 41, dependiendo del ingreso, se empieza a empinar. Pero para que le cobren 41%, tiene que ganarse un montón de millones. Pues más de 1.500 millones de pesos al año. Vale. Perfecto. Pues Listo. ojalá. Otro tipo de renta que se modifica, esto ya es para personas jurídicas. Ojo, Jennifer, y las personas que nos oyen. Instituciones financieras, aseguradoras, comisionistas de bolsa, entre, digamos, actividades afines, pagarían un 15% impuesto de renta extra al de hoy, que hoy es de 35%. Es decir, un banco, según esta reforma tributaria, tendría que pagar 50% de renta. Sí, señor, hoy pagan 40%, porque les subiría tienen 10 puntos. les sube 10 puntos. Sí. Esos son los headlines que Pero las tenemos por ahora. aseguradoras pagan 40. Sí, todas las instituciones financieras están como agrupadas, entonces incluye comisionistas de bolsa, sociedades de ese tipo de actividades, más que todo financieras, 50%. ya pagaban una sobretasa. Lo que hacen es que entre la sobretasa y la tarifa general quedan en el 50%. Esa nueva tarifa es para estos sectores, pero, por ejemplo, para el sector de petróleo y carbón, también se crea esa 15% adicional, pero oscila entre lo que oscila el precio internacional, tanto el Brent como el AP12, ¿no? Ese para petróleo quedó como estaba, no le van a subir a petróleo, lo que le suben es a carbón. Ellos ya tenían sobretasas que iban del 0 al 10. Ahora se la suben del 0 al 15, pero otra cosa que entró ahí por los laditos es que esas sobretasas dependen del precio internacional del carbón. Aquí bajan el nivel a partir del cual se considera que hay un alto precio internacional del carbón, lo que quiere decir que aumentan las posibilidades de que empresas dedicadas a este sector de la economía tengan que pagar más impuesto, incluso con precios más bajos. Pues esas son algunas Jennifer, de los titulares, si señora. me permite, hay uno que estoy leyendo acá, no sé si ustedes, Marcela y Sebastián, lo tengan en el radar, pero es el tema del IVA del 5 al 19% a los vehículos híbridos. Justo Sí. lo hablábamos con Sí, Lucas señora. hace días, que yo estaba como motivada ahí a ver Si si se me compraba metía en uno. un carro híbrido, y lo que estoy leyendo es que en esta reforma los vehículos híbridos, así como sus motores, generadores y cargadores, son eliminados del artículo 468.1 de bienes grabados con la tarifa del 5% No. y pasan a la tarifa general del 19%. No, pero yo sí ¿Es los así vi. o no es así? Yo sí los vi. ¿Sabe qué vi? Que es que hay un cambio como en las categorías que utilizan. Ajá. Porque sí, cargadores y este tipo de cosas, vehículos para más de 10 personas,
eléctricos, híbridos, enchufables, están en la lista de lo que paga 5%. Ajá. Que hoy en día igual pagan ese 5%. Que hoy igual pagan ese Pagan 5%. Lo que me están diciendo es que pasaría el 19%, ¿es así? Pues yo no lo vi que pase el 19%. Pero lo eso que sí vi estuvo es que en otro en la ley de tributaria que financiamiento del año pasado y finalmente entonces se no pasa. cayó. Exacto. Entonces habría que ver si aquí sí queda y No, pero sería yo ese cambio. tampoco lo Sería veo. un golpe Le doy duro. se la reviso, pero yo vi eso que usted me está diciendo, yo Sí. vi esas categorías en el artículo de la reforma tributaria, o sea, que quedaban dentro del 5%. Ok. Lo que sí vi es que hay una categoría, digamos, como un renombre tal vez, de la categoría que se pone ahí de cuáles son los vehículos que pagan 5%. Como que los reducen. Usted los vio en el artículo 468.1. Lo que me dicen es que quedan eliminados de ahí, que son Claro, los si no bienes están grabados de eliminados, tarifa del circo. se entiende del que tiene la circo. tarifa A ver, normal. yo creo que Exacto. esto, para que la gente que no está contextualizada, es un proyecto de ley de financiamiento que acaba de ser radicado en el Sí, Congreso. es es lo decir, lo que estamos vendría. estudiando Aquí justamente tengo el en este del- momento al aire. Son 50 páginas. Nuestros compañeros Sebastián y Marcela nos acaban de dar los headlines, algunos de los puntos básicos incluidos, pero por supuesto esto tendrá muchísimo más desarrollo. Tendremos que estudiarlo más a profundidad para tener claros esos puntos que mencionamos justamente aquí. Pues gracias, Marcela, por acompañarnos en este momentito Listo. para darnos esos tips o esos Y headlines. me va a esos seguir titulares. leyendo porque Vaya, lea, mija, vaya. Váyale, va a 53 páginas tiene. Ah, no. 53. 53 Pero mire, páginas y a como las 15 minutos, así que 12:47 corramos. minutos. Vamos a hacer de seguimiento, Ana Cristina, un tema muy importante que comenzamos a tratar aquí en el programa la semana pasada y que nos generó muchísima preocupación, y es esta comunidad ahí en Medellín que se llama La Mano de Dios, ubicado en Altavista. Teníamos una entrevista con el monseñor Io, que ha sido una persona que ha ayudado mucho a esta comunidad, pero que aquí en los micrófonos de Blue Radio, pues dio una serie de condiciones bajo las que estaban viviendo esas personas, y después de la entrevista en nuestros micrófonos salió amenazado. El grupo criminal Los Chivos le mandan pues unos panfletos diciéndole pues que diciéndole de todo, mejor dicho, groserías y todo, que él no tenía por qué hablar de estas cosas, y nos quedamos ahí con algunas respuestas por parte de algunas autoridades en Medellín. Hoy tenemos desarrollo de esta denuncia. ¿En qué va? Bueno, tenemos algunas actualizaciones sobre la denuncia. Lo primero es que Monseñor Andrés Felipe Io Paniagua, él ya fue a la Fiscalía General de la Nación. Otro de los sectores que estábamos conversando, Sebastián, es el de las iglesias. Acá quedó metido un impuesto para las iglesias, no solo la católica, para todas en el país. Sí, para cualquier iglesia que pues tenga, por ejemplo, actividades mercantiles, porque bueno, las iglesias vivirán de las donaciones de sus fieles, pero también muchas iglesias, no digo que esté mal, no, ni lo aplaudo ni lo castigo, pero viven de actividades mercantiles, pueden vender cursos, pueden vender libros, pueden hacer actividades pues que le genere no necesariamente una utilidad, un lucro al dueño de la iglesia, pero a lo mejor para el sostenimiento. Pero lo que pretende el gobierno es que ese tipo de actividades mercantiles pues sí tengan impuesto de renta, que toda la vida han estado estas iglesias exentas de pagarlo. Pues John Milton Rodríguez es ex senador de Colombia Justa Libres, Partido Cristiano, y está con nosotros. Ex senador, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy especial para ustedes, la mesa de trabajo, todos los seguidores y oyentes en esta hora del día. Y sin duda, pues esto también es un impacto para las iglesias del país. ¿Cómo recibe usted esta propuesta del gobierno nacional en la ley de financiamiento? Pues no es la primera vez que esto ocurre, como en su momento se lo explicamos en el gobierno de Juan Manuel Santos al entonces ministro Mauricio Cárdenas, se lo explicamos claramente también al ministro Campo y a otras administraciones. Pues reiteradamente lo hemos explicado, y este gobierno no tenemos problema también en explicarle cómo funcionan las cosas. Primero, me parece que es un tema de generar una sobreexpectativa al público, en general a la opinión pública, que no tiene ningún tipo de fundamento. Primero, porque es un tema de derecho constitucional, tendría que ser una reforma constitucional al artículo 19 de la Constitución. Segundo, hay una ley muy específica en lo que es el estatuto tributario, donde especifica obviamente las obligaciones, en particular de las entidades religiosas. Y tercero, pues las elementos, como algunos que pretenden expresarlo en este proyecto de ley de tema mercantil, pues no es así. Porque ocurre que tanto el trabajo social que hacen las iglesias
parte de eso se financia con algunos temas que tienen que ver con ventas de algunos libros o algunas actividades que financian las obras sociales dentro de las iglesias. De tal manera que, y es un mínimo componente que no sobrepasa tal vez el 5 o el 10% de algunos ingresos de algunas congregaciones, que no son todas tampoco. Entonces, el valor a recaudar es realmente ínfimo y quiero decirles más bien, en mi trabajo, pues obviamente mi especialidad, que es la parte de finanzas públicas, el tema que se logra hoy por IVA, por esas actividades, es mucho mayor a lo que se lograría, entre comillas, por un tema de impuesto de renta. Porque si se pone a rentar esas actividades que son el 5 o 7% de algunas iglesias, de muy pocas iglesias, se estaría sacrificando el IVA que pagan las iglesias y que no lo pueden descontar, que es del orden del 19% sobre los ingresos. De tal manera que saldría mucho peor la medicina que lo que se quiere recaudar, y como le digo, no se alcanza un periodo breve para poderlo hacer. No, sí, yo se lo recuerdo durante muchos años dar siempre esta batalla, pero le quiero poner un ejemplo, porque a veces pecamos en las generalizaciones. Acá habrá en las iglesias de todo, pero usted sabe bien, doctor John Milton, que habrá, no sé, algún pastor, póngale el nombre que quiera, pues que de estas actividades mercantiles saca un lucro personal. Y yo repito, no lo estigmatizo, tendrá derecho a hacerlo, pero ¿no le parece justo que ese pastor, esa persona que gana dinero a través de las actividades mercantiles de esas iglesias, pues pague impuesto de renta? No, es que no son actividades mercantiles. No, algunas, yo sé que no todas, algunas. Y que con eso gane dinero para el patrimonio suyo, de su familia, que lo haga, pero que pague impuesto. ¿No le parece justo eso? No, porque el tema no es a título propio, personal. Las iglesias no pertenecen a ninguna persona en particular y se hacen actividades de carácter meritorio para desarrollar el objeto social, que es el ejercicio de la libertad religiosa y de culto. De tal manera que no es un evento que tenga que ver con particularidades de alguien en especial, sino con el objeto social de la entidad religiosa. Y por esa razón eso está completamente reglamentado en el Estatuto Tributario y no tiene cabida la propuesta que, como le digo, han hecho varias administraciones, en el sentido de más bien de un prejuicio, de una idea sin el debido sustento y profundidad en los temas. Muy concreto, reitero, hoy en día las iglesias pagan el impuesto valor agregado del IVA y no se lo pueden descontar como si lo hacen las empresas, que se lo descuentan de sus tributos. Las iglesias pagan el IVA sobre todos los valores, independiente de qué tipo de actividad desarrollen, sea el ejercicio de una actividad religiosa, porque, por ejemplo, lo que es la compra de insumos, papelerías y diferentes servicios, las iglesias pagan el completo del IVA. Si se pasa este nuevo régimen, significa que deberían dejar de pagar el IVA y pagarían solamente una muy pequeña porción de impuesto de renta sobre muy pequeñas actividades que tienen que ver con bienes y servicios. Es decir, lo que dejarían de recaudar más el Estado como recauda ahora, a como está proponiendo. Y esas propuestas ocurren porque parten de un prejuicio y un desconocimiento total de la actividad que desarrolla las entidades religiosas. Pues señor Rodríguez, muchísimas gracias por darnos su punto de vista. Ustedes pues también están ahí metidos en la ley de financiamiento o reforma tributaria, como le llaman algunos, y estaremos analizando este punto también y a ver cómo le va en el Congreso. Feliz día para usted. Muy amable, gracias por la oportunidad. Saludos para todos. A las 11:33, Andrés Carmona, tenemos noticia del pacto histórico. ¿Cuál es esa información que usted nos trae aquí a cabina? Jennifer, muy buenos días. Y es que el pacto histórico se sigue moviendo de cara a lo que será esa consulta presidencial, pero también para conformar las listas al Congreso que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre. Mire, en las últimas horas se llevó a cabo un encuentro en la mañana de hoy en la Red Nacional del Estado Civil. Allí acudieron los voceros del pacto histórico a un encuentro con el registrador nacional Hernán Penagos. El motivo de este encuentro del pacto histórico fue hablar sobre la organización de la consulta y de verificar todas las garantías para el desarrollo de este proceso electoral. Llama la atención
que los dirigentes del Pacto Histórico acudieron a presentar este acto, este gesto con el registrador nacional, al mismo tiempo que se esperaba que el representante Alejandro Campo presentara unas críticas al proceso electoral, y recordemos que todo el contrato de las elecciones, en el que también está incluida la consulta del 26 de octubre, pues ha sido ampliamente criticado por el presidente Gustavo Petro. Pero esto tiene otro trasfondo, Jennifer, y tiene que ver con la discusión que está en el Consejo Nacional Electoral. Recuerde usted que lo que quieren hacer el 26 de octubre los integrantes del Pacto Histórico es hacer una gran consulta presidencial y de construcción de listas al Congreso con el Pacto Histórico como partido único, como gran partido de la izquierda. Pero es que eso hoy legalmente no existe. Hoy no existe el Pacto Histórico como partido. Hoy existe el Pacto Histórico como coalición de partidos de izquierda. Y la discusión está trancada en el Consejo Nacional Electoral, tanto que el presidente Petro pues ha llamado a que se debe acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamó a levantar las armas. Yo no entiendo a qué se referirá con levantar todas las armas posibles, pero se refiere a que todo el Pacto Histórico debe manifestarse, porque él dice el uribismo le quiere hacer una trampa en el Consejo Nacional Electoral y evitar la participación del Pacto Histórico en las elecciones. Y eso no es tan así. El problema es, como no hay una decisión en el Consejo Nacional Electoral, hay dos temas que se deben resolver. Primero, la decisión de maíz, que la tiene que resolver la ponencia de Alfonso Campo, conservador, que no se ha votado, que se retiró el 21 de mayo, pero no se ha vuelto a votar ni se ha vuelto a discutir en la sala plena del Consejo Electoral. Y dos, la ponencia que no se ha presentado de la fusión de los 5 partidos del Pacto Histórico. Y esa fusión está en manos del magistrado Altus Baquero, que recordemos lo que les mencionaba ayer, está tal vez más en movimientos en la campaña para el magistrado de la Corte Constitucional de Carlos Camargo, que no ha vuelto a presentar, no ha presentado la ponencia. Hasta el momento solo está recogiendo todos los soportes, y eso demora. Además, ¿por qué? Porque el 29 de septiembre es la última fecha para desistir de la consulta. ¿Cuál es el camino que se ha empezado a plantear? Y es que los partidos del Pacto Histórico vayan como partidos independientes a una consulta interpartidista para escoger candidato. Pero hasta el momento no hay solución, y tal vez por eso es que se dio esta reunión esta mañana con el registrador Hernán Penagos. Pues estamos atentos. Entonces, ¿cuál es la fecha que tiene, o si tiene fecha el Consejo Nacional Electoral para tomar una decisión en este sentido, Andrés? Ellos pueden tomarse el tiempo que quieran para hacer el tema de la fusión. Ahora, lo ideal sería que tomaran una decisión antes del 29 de septiembre, es decir, antes del final de este mes, para poder que el Pacto Histórico, si le aprueban la fusión, puedan hacer todo el ejercicio de presentarse como partido único a la consulta. Aún así, los 4 partidos de los 17 partidos que pidieron espacio o que le notificaron al Consejo Electoral, mire, apárteme el espacio para hacer consulta, de esos 2, 4, 6, 8, 10 partidos de izquierda manifestaron su participación en la consulta, pero de esos están los 4 que inicialmente conformarían el Pacto Histórico. Entonces podría ser un camino, o hacer una consulta interpartidista entre ellos, que podría atarlos a una primera vuelta, es decir, que el candidato que salga de esa consulta interpartidista de octubre tenga que ir a la primera vuelta. O el otro camino que están planteando es: vámonos con la liquidación de todas las personerías jurídicas, nos acogemos a una sola, que sería la del Polo Democrático Alternativo, y que solo cambiarle la razón social por Pacto Histórico. Pero recuerde que eso también tiene que ir por el Consejo Nacional y que Electoral. hay algunos partidos o movimientos que no quieren esa vía. Ah, bueno, ahí están esos son los unitarios, que son los partidos pequeños que no quieren perder la personería jurídica y querían en una coalición pequeña que se llama unitarios. Pues Andrés, gracias por traernos esos datos electorales que damos acá a diario, pero también les comentaba yo de una cumbre sobre migración que hay en este momento en Riohacha, en La Guajira. Allá lo está presidiendo la canciller Rosa Villavicencio, que acaba de hablar Caterina Ávila, que está también con nosotros en cabina. Estamos muy acompañados hoy sobre lo que está sucediendo entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué dijo Villavicencio? Mire, Jennifer, fue inaugurada esta cumbre que se realizará del 2 al 4 de septiembre. Hay sociedad civil, organizaciones internacionales y también pues más de 40 estados. Allí la canciller Rosa Villavicencio dio una declaración a medios de comunicación en la que habló de esa cumbre de la CELAC de urgencia que fue convocada ayer, que se realizó de manera virtual a las 10 de la mañana y que tuvo como tema principal el despliegue militar de Estados Unidos, pues que ha generado tensión con Venezuela. La canciller habló de este tema y calificó como desproporcionada la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. Ayer tuvimos una reunión como sede pro tempore de la CELAC, como presidencia,
tenemos la potestad de citar a la reunión de manera urgente para analizar la coyuntura. Y por supuesto que esa presencia desproporcionada para combatir el narcotráfico, de lo que no hay duda que los países de la región estamos comprometidos en esa lucha contra el narcotráfico, pero esa presencia desproporcionada frente a las tensiones que existen entre Venezuela y Estados Unidos nos llevan a advertir que una injerencia no es posible, porque Colombia, porque América Latina es tierra de paz. Esto es lo que hemos dicho claro y alto. Se espera que en las próximas horas el presidente Gustavo Petro aterrice en Riohacha. Pero sí va a ir porque me dijeron que había cancelado, ¿no? Está todavía. Por ahora está previsto en su agenda que llegue, porque después viajará a Japón para una visita oficial. De esta ley de financiamiento, y uno de los sectores pues que se ven incluidos en esta propuesta del gobierno es el sector que tiene que ver con lo que está jalonando la economía, que es conciertos, espectáculos, también deportivos, ¿no? Sí, cultura, entretenimiento, a esos eventos cuyos servicios o boletas, Jennifer, excedan 10 VTs. VT es la unidad de valor tributario. Usted suma 10 VTs y más o menos son 500.000 pesos. Okay. Entonces, si usted es promotora de un concierto y tiene una boleta que vale de 500.000 pesos para arriba, tendrá que cobrar un impoconsumo del 19%. Ese impoconsumo antes estaba en el 5%. Y entonces en ese rubro, en ese capítulo de la ley de financiamiento, se incluyen actividades deportivas, artísticas y culturales. Ahí, bueno, pues la baraja se abre muy grande. Un circo, una obra de teatro, una película difícil que cueste 500.000 pesos, pero no sé, ayúdeme. Ir al Campín, a ver a Millonarios puede pasar 500.000 pesos. Sí, una boleta para un partido de fútbol. De un partido de la Selección Colombia. Sí, también. Occidental. También. Lucas, un concierto en un muy buen lugar. Tranquilamente. Seguramente pasan los 500.000. Un concierto de Paul McCartney, la boleta está en 1,5 millones, por ejemplo. Pues vamos a hablar con Eduardo Olea. Él es CEO del grupo CLK, que ahí está metidito Tu Boleta, Movistar Arena, Arena Primavera, Breakfast Live. Señor Olea, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos. Y con esta propuesta en la ley de financiamiento que los afecta directamente a ustedes, todo el tema de espectáculos y también eventos culturales y deportivos, ¿cuál va a ser la afectación? ¿Cuál es la medida que ustedes hacen de esta ley de financiamiento? Bueno, no, yo creo que el tema hay que verlo un poco más largo. Yo creo que nosotros venimos de una ley que es la 1493 que sancionó el presidente Santos en el 2011, donde se empezó a crear una política económica de cara al entretenimiento. En ese año nosotros logramos precisamente desmontar la informalidad y buscar una ley que le quitara el 60% de gravámenes que tenía los conciertos y la boletería para pasar a un escenario que permitiera la formalización del espectáculo, las artes escénicas. Y eso se hizo de manera exitosa. Luego vino el presidente del gobierno Duque, que le dio un gran impulso a la economía naranja, generando unos incentivos importantes para poder, digamos, ponernos al día en infraestructura, en conciertos, en agenda cultural, en todo, y digamos, consolidar esa política pública que se ha trazado y que tenga continuidad en el programa. Yo pienso que tener un gravamen ya del 19% más las otras tasas que son indirectas, como el parafiscal, que es cerca de un 10%, más un SAICO que está alrededor de entre el 5 y 7%, volvemos a la época de la informalidad. Eso es un retroceso importantísimo que es lo que va a hacer. Doctor Olea, déjeme interrumpirlo ahí, porque en Colombia está pasando algo después de la pandemia, y es que casi que cualquier espectáculo se vende, se acaba rápido, es algo impresionante, y eso se ve en las cifras del crecimiento de su sector. Y le quería preguntar si usted cree que si pasa este impoconsumo del 19% para los espectáculos de más de 500.000 pesos, ¿la demanda se resentiría mucho con ese 19%? Déjeme terminar lo anterior para poderle dar un poquito de contexto, porque el daño no solo se generaría en el consumo. Nosotros y muchas empresas más han hecho inversiones muy importantes en el sector. Infraestructura, se construyó el Movistar Arena, se está construyendo Arena Primavera, hay una PP muy importante en el Campín, hay otros escenarios que se han construido como el Distrito Claro, que son inversiones gigantescas pensadas en una estabilidad y el desarrollo de una plataforma cultural. Cuando usted le pone esto, pues usted lo que va a parar es todo ese
ese engranaje que está haciendo. Hay tres ciudades más que están buscando el desarrollo de escenarios, y esto todo tiene que ver con esto. En el momento que usted le agrega un componente de un impuesto, de una tasa tan alta, pues lo que va a hacer es cortar el desarrollo que se viene dando en la consolidación. Si nosotros nos comparamos con países como México, Argentina, Chile, estamos a 10 veces por debajo de la competitividad frente a esos países aún. Hasta ahora se está empezando a normalizar. Que un concierto se venda no quiere decir que eso sea el resultado completo del resultado de un solo negocio. Hay que verlo todo en todo su contexto: el fútbol, los conciertos, las obras de teatro en general. Hoy por hoy, en el caso de tu boleta, de 100 boletas vendemos 45, 65 no se venden, porque el precio de alguna manera no es tan elástico y se puede romper. En el momento que usted le ponga un gravamen del 19% adicional a las cargas que ya existen hoy en día, pues se va a bajar la asistencia, se va a bajar el recaudo y va a reducir lo que se ha hecho muy bien, que es la recaudación del parafiscal a la fecha de hoy. Sí, señor Olea, estas boletas mayores de 500, pues cuyo costo es superior a los 500.000 pesos, ¿qué tan grande es ese mercado? Porque muchas personas que nos están oyendo dicen, no, 500.000 pesos es demasiado, no deben ser tantas las boletas que se venden. O hay otras personas que dicen, no, hay ciertos conciertos que sí son de ese tipo de boletería. ¿Qué tan grande es ese mercado? ¿Qué tanto es el peso? Pues es muy grande, porque si bien es cierto hay una democratización en los precios, donde uno busca, digamos, establecer diferencias estableciendo la categoría de precios. En la arena hay conciertos que tienen 12 categorías de precio, por decir algo, en el Movistar Arena. En el estadio, en la Selección Colombia, podemos llegar a 8, 9 precios. El componente es que la boleta más costosa, de alguna manera, muchas veces financia y subsidia a las demás localidades. Entonces, de esta forma, lo que se logra es un promedio, pero realmente 500.000 pesos o 450.000 pesos es algo casi cercano a los $100. Realmente estamos hablando de que puede abarcar un gran número de participación de lo que podría estar sujeto a este nuevo gravamen. Pero una persona que va a un concierto, señor Olea, y compra una boleta de 500.000 pesos, ¿es una persona rica? ¿Se puede considerar? Lo digo porque la explicación del gobierno es que la reforma la van a pagar quienes son ricos en el país. No, eso es totalmente contradictorio. Yo pienso que cuando se empieza a ver precisamente esta consolidación y el despegue, lo que menos puede hacer es colocarle una tasa que lo que va a hacer es regresarnos al pasado, a la evasión, a una cantidad de cosas. Yo pienso que es absurdo pensar que 500.000 pesos es una persona rica, está fuera de contexto. O sea, $100 el parámetro en los shows internacionales realmente es un promedio. Si usted coge el promedio de un concierto en un estadio, como puede ser una artista como Shakira, Dua Lipa, yo diría que casi más de 65, 70%, 60% de las boletas están por encima de ese valor. Señor Olea, Entonces, aquí sí, nos queda una duda, y es que, pues lo que nos contaba Sebastián, son entradas que sean superiores a 500.000 pesos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Jennifer, Sebastián y yo decidimos ir a un concierto? Cada boleta nos vale 200.000 pesos, es decir, si yo la comprara solo, pues no pagaría ese impuesto al consumo, pero si vamos Jennifer, Sebastián y yo lo compramos, pues ya costaría 600. ¿Es por entrada o es por el total de la transacción? Lo que yo he visto, porque todavía la verdad no tengo el documento exacto, pero lo que pareciera es por boleta, no por transacción. Porque es decir, también puede haber la figura del abono, los que se abonan. Una boleta individual de un partido, póngale 40.000, 50.000 pesos, pero el abono supera los 500.000 pesos. Ahí, por ejemplo, ¿entraría este impoconsumo? Pues se podría interpretar que sí sería aplicable. Pues señor Olea, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros pues seguiremos estudiando esta ley de financiamiento. Por supuesto, ustedes en cada uno de los sectores están también en la tarea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Solo decirles que realmente acá hay muchas formas más de explorar alternativas de financiamiento para el gobierno. Una es, hoy en día todavía existe mucho la evasión y hay todavía una parte informal que se debe ser atacada. Yo pienso que son mecanismos donde también pueden encontrar fuentes de financiación, pero en un rubro como es el entretenimiento, que está creciendo, que está dando tanto de hablar a nivel internacional, creo que sería totalmente regresivo y inconsistente con la política pública que se ha establecido de años anteriores. Muchas gracias a todos. Adiós, señor Olea. Es una pena, Jennifer, que se le esté intentando dar este golpe a los conciertos en Colombia, porque
ese tipo de actividades se han vuelto dinamizadoras de la economía. O sea, los conciertos de Karol G, de Shakira han sido una demostración de cómo se puede impactar de forma positiva el mercado, la hostelería, la hotelería, las agencias de viajes. O sea, dinamizan las economías de las ciudades en donde se hacen estos conciertos y realmente es contraproducente porque, lo decía el señor Olea, en el año 2011, a través de una ley de espectáculos, el gobierno intentó dar beneficios tributarios justamente para que se promovieran más conciertos, más espectáculos artísticos como estos, más eventos culturales y así generar mucho más empleo y mucho más ingresos, pero realmente lo que podría pasar es que se golpearía duramente a un sector de la economía que está generando una dinámica realmente muy interesante en diferentes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y en muchas más. Mire, Hugo Mario, yo creo que el sector de la cultura es un sector que necesita un cuidado especial, no solamente por lo que usted dice de la generación de empleo o de turismo en ciertas ciudades, sino porque es que la cultura tiene un impacto diferencial en la calidad de vida de las personas. Es como el espacio público, las ciudades con espacios públicos para que la gente se pueda divertir, para que la gente pueda compartir, disfrute su ciudad, pueda hacer uso pleno de su ciudadanía en un espacio que es compartido, pues muy importante. Igualmente la cultura, si bien es cierto, no todos los bienes culturales, todos los productos culturales no son gratuitos, muchos de ellos hay que pagarlos como estos que estamos hablando con tributo. Siempre la cultura va a contribuir a una mejor calidad de vida de las personas que pueden pues o que acceden a estos bienes culturales, y siempre las ciudades que tienen este tipo de actividades no solamente crecen en lo económico, también es un crecimiento social lo que experimentan las ciudades con estos espectáculos. Y es una de las cosas que uno cuando no tiene plata es lo que recortan. A Cristina uno dice, bueno, tengo mal salario, no me alcanza, pues uno quita la ida al concierto o a la obra de teatro, etcétera, etcétera, así que sí puede tener un impacto. Pero mire, vamos a hablar sobre la ley de financiamiento. Ayer estuvimos acá, Sebastián, pues muy pendientes de lo que pasaba en dos sectores importantes, iglesias y también en todo el tema de espectáculos culturales y deportivos que se verían afectados por esta ley de financiamiento propuesta por el gobierno nacional. Hoy vamos a hablar de otro, de los carros híbridos, que son esos que son con combustión, es decir, con gasolina y también con electricidad. Sí, un carro que uno diría es un bien que apunta a fortalecer la transición energética, porque si bien no es 100% limpio, sí le da la posibilidad al usuario de ahorrar gasolina cargándolo, pero ese es un artículo que estaba antes en una tabla que estaba, exenta del impuesto total, del IVA del 19%. Lo que se supo es que al quitar ese bien de esa tabla, pues tendría que pagar el IVA normal que pagan el resto de bienes y servicios. Pero entonces pasaría del 5% de IVA al 19% Lina. 19%. Que es el IVA normal de todo lo que consumimos. Que por eso dicen pues que es un gran castigo, porque es que es un porcentaje demasiado importante. Más o menos hacían el cálculo, un carro, Sebastián, usted que es el hombre de números de esta mesa me corrige, que de 120 millones a 140 millones más o menos. No, usted me coge así. No, pero sí, un carro híbrido está más o menos que en 120 millones. Depende, hay unos más baratos. Sí. Pero sí, por ahí entre los 80 y los 120. Un carro de 100 millones, sí. Pues pagaba al final de IVA 5 millones, 105, le queda a la persona en 119 millones. Sí, casi 20. Pues vamos a hablar con Andrés Chávez, él es presidente ejecutivo de Andemos, que es una Asociación Nacional de Movilidad Sostenible de Colombia, para explicarnos o que nos explique primero cómo va este sector, para los que no estamos muy enterados, y segundo, cómo les va a impactar esta ley de financiamiento si es que llega a ser aprobada por el Congreso. Gracias, señor Chávez, por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes Jennifer, a toda la mesa, y gracias por este espacio de compartir con sus oyentes nuestra visión sobre la reforma tributaria y sus efectos. En principio yo quisiera decirles que tal cual como estaban haciendo ustedes el ejercicio, estamos frente a una dificultad en el sector automotor por la carga fiscal que tienen los vehículos en Colombia. Al ejemplo que ustedes estaban haciendo, podríamos decir que si un vehículo vale 100 pesos y tiene que pagar aranceles del 35, hipoconsumo del 19 y además IVA del 19, con razón el gobierno dice que es un producto de lujo, porque el solo gobierno le está sumando 73 pesos al costo de los vehículos. Por lo tanto, la reforma la consideramos tardía. Es una reforma en donde el gobierno ha intentado varias veces
incorporarle el IVA del 19%. Este es un beneficio que ya tiene varios años de operación y que ha sido muy fructífero, entre otras cosas porque ha situado a Colombia en el lugar de liderazgo en América Latina en transición energética. Si uno compara, por ejemplo, la participación que tienen los otros países, sobre todo países que tienen industria automotriz como Brasil o como Argentina, no tienen el 25% que tiene Colombia en las ventas anuales en transición energética. Brasil es un país del 6.5% en vehículos de baja y cero emisiones y Argentina del 1.5%. El único que se le podría acercar es Ecuador con el 13%. Pero además Colombia este año podría estar cerrando con una participación del 35%. Entonces uno no entiende cómo en el gobierno de la transición energética un logro de esta envergadura se quiere frenar con una reforma tributaria que, como les digo, no tiene sentido porque, entre otras cosas, la transición energética está en el Plan Nacional de Desarrollo, los incentivos en el IVA están en el Plan Nacional de Desarrollo y allí se hace clara referencia a cero y bajas emisiones. Claro. Entonces, la consideramos tardía y de espaldas a las necesidades de la ciudadanía. Señor Chávez, cuéntenos, antes de que entremos en detalle en estos porcentajes de lo que usted ya nos dio, pues un barrido, ¿qué tantos carros híbridos se están vendiendo en Colombia? ¿Ha crecido este mercado en el país? Sí, ha crecido, ha sido tal vez uno de los grandes logros. Ustedes tienen que tener en cuenta que la agenda ambiental no es una agenda local, son compromisos que el país tiene a nivel internacional. Los objetivos de desarrollo sostenible nos imponen una responsabilidad con el mundo para hacer contribuciones reales en reducción de emisión de gases. Y en ese sentido el sector automotor es uno de los que más ha contribuido en esa reducción. Como les comentaba, de los 200.000 vehículos que se comercializaron el año pasado, 50.000 estuvieron entre cero y bajas emisiones. Y este año el porcentaje sigue creciendo. Ya a estas alturas el país ha comercializado 50.000 unidades. Pero tengan en cuenta que este es un sector, el sector automotor, que está en un proceso de recuperación. El mejor indicador en la historia reciente del país es en el año 2014, donde se vendieron cerca de 330.000 unidades. El año pasado 200.000. Hasta ahora estamos en un proceso de recuperación de un sector que, encadenado entre el componente comercial, industrial y el de servicio, genera 430.000 empleos. Doctor Chávez, estoy viendo el informe que justamente ustedes en Andemos entregan para agosto de 2025 y el modelo más vendido en Colombia en agosto el mes pasado fue el Toyota Corolla Cross, que justamente es un vehículo híbrido, y el segundo la Mazda CX-30, que también es un vehículo híbrido. Yo quiero preguntarle, porque digamos, cuando usted compraba estos vehículos, usted tenía varios incentivos. Primero, un impuesto del 5%, no del 19%, en un vehículo híbrido. En ciudades como Bogotá, por ejemplo, no hay pico y placa, tienen un descuento también en el impuesto anual vehicular. En este momento, ¿qué tan grande es los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos versus el resto del parque automotor? Porque va a haber un punto donde seguramente pues estos incentivos va a tocar empezar. Ya estamos viendo, por ejemplo, con el IVA del 19%, pero va a haber un punto donde pues va a haber tantos vehículos híbridos que de pronto va a tocar quitar el pico y placa. Sí, fantástica pregunta. Ojalá ese fuera el problema que tuviéramos, ¿no? Pero entre cero y bajas emisiones no llegamos a 200.000 unidades de las 7 millones de unidades que tiene el parque automotor en Colombia. Todavía hay un terreno enorme para transitar, pero no solamente miremos desde la perspectiva de la congestión, miremosla desde la perspectiva de la reposición. El parque automotor colombiano puede estar en estos vehículos cerca del 18 años de obsolescencia, mientras que en carga pesada estamos en cerca de 21 años de obsolescencia, de antigüedad de los vehículos, solo superados por Venezuela, que está en promedio 22 años. Por lo tanto, la preocupación y el propósito nacional debería ser la reposición del parque automotor. La preocupación del gobierno debería ser la generación de estímulos para hacer una adecuada reposición del parque automotor. Fíjense que la exposición de motivos, el gobierno argumenta tres cosas. Uno, que los vehículos híbridos con el incentivo solo del 5% convierten el vehículo en solo un beneficio para la gente que tiene plata. El que si tiene plata tiene que pagar mayores impuestos. Eso es falso. Eso es como si los 50.000 personas que están comprando vehículos de bajas emisiones fueran personas ricas en el país. El segundo es que si el estímulo se cambia y el precio se incrementa, la gente va a pasar del híbrido al eléctrico. También es falso.
la decisión de una persona para comprar un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico trasciende el costo. Son tecnologías, son posibilidades de pago, son otro tipo de razones y ahí el gobierno se equivoca. Pero adicionalmente, con ese porcentaje que le estoy diciendo, menos de 200.000 unidades, lo que tenemos que hacer es trabajar precisamente para que haya una acelerada reposición del parque automotor. El parque automotor se está reponiendo en 3 departamentos. Antioquia, Cundinamarca y Valle tienen el 70% de las matrículas y en movilidad híbrida el 83%. Y el resto del país necesitamos tener una se están quedando atrás. Sí, toca. Exacto. Doctor Chávez, una última cosa, me llamó la atención al inicio de la entrevista, usted nombró varios de los rubros que tiene que pagar pues un carro de esas características en impuestos, ese efecto cascada de impuestos. Quiero que hagamos el ejercicio acá rápidamente al aire para que nos ilustre. Cojamos un carro que cuesta 100 millones traerlo a Colombia, desde Estados Unidos, por ejemplo. Ese carro híbrido, ¿cuánto paga de arancel? Sí, el origen es muy importante porque en aquellos países en donde hay tratados de libre comercio, pues no hay arancel. O bueno, cojamos desde otro país. Pero es una buena reflexión porque para aquellos países en donde no había o no existe tratado de libre comercio, existía el decreto 1116 que establecía un incentivo arancelario. Ese decreto fue derogado por el gobierno en el año anterior y hoy en día están pagando el 35%. Por lo tanto, entonces 100 millones tiene el carro. Derogado ese artículo, que entonces en 135 millones el carro. Llega acá a Colombia, a una tienda, ¿qué otro impuesto tiene que pagar? Tiene que pagar el hipoconsumo en la venta y tendría que pagar el IVA. Ahí tiene que sumarle. Y el hipoconsumo le sumo los 35 el arancel. Hay que sumarle, exacto. Entonces el cálculo que nos da más o menos es el 73% adicional. Y después es el IVA, este IVA que va a quedar en 19%, ¿hay que sumarle el hipoconsumo? El hipoconsumo de IVA, sí señor. Híjale. Es que la carga fiscal sobre los ¿cuánto se nos quedó el carro? No, se me perdió ahí, pero ese carro de 100 millones, ¿quedan 180 millones más o menos ese carro? Claro, es que estamos frente a una profecía autocumplida, ¿no? Yo digo que el carro es de lujo porque además le pongo una carga impositiva imposible de pagar y después salgo y justifico que es de lujo. Claro. Hay que invertir esa percepción y darle... El tema central es que necesitamos que la ciudadanía colombiana tenga capacidad de atender sus necesidades. Se nos ha vuelto pintoresco pensar que en muchos municipios la gente traslada a su familia en una moto. Nosotros creemos que es muy importante que haya esa escala entre la moto y también el vehículo, pero nunca va a haber posibilidad, y esto es interesante que ustedes también lo consideren, que haya un escalamiento de la moto al vehículo, porque esta carga fiscal hace imposible que las familias lo puedan hacer, y las familias necesitan no solamente tener la posibilidad de moverse, sino moverse en condiciones cada vez más seguras. Sí. Entonces creo que el debate es mucho más profundo que un afán, digamos, circunstancial de recaudo, y más bien la atención de las necesidades de las familias colombianas en todas las regiones, no solamente en los grandes centros urbanos. Pues señor Andrés Chávez, muchísimas gracias por darnos su perspectiva sobre esta propuesta que los afecta directamente a ustedes con los carros híbridos. Feliz día para usted. Y a nosotros. Muchas gracias a usted. Pues sobre todo a las personas que tienen carro híbrido o que quieren comprárselo. Uno, porque yo creo que hay varias razones, porque uno realmente cree en reducir emisiones, en ser más amigable con el medio ambiente, o dos, por lo que decía Lucas, que en Bogotá, si uno tiene un carro híbrido o eléctrico, pues no tiene pico y placa y podrá utilizar su y hay una tercera, vehículo. Que era la que mencionaba Sebastián. Hay carros donde usted ahorra en gasolina también, porque como se empieza a regenerar la batería, al usted usar la gasolina, hay carros que pueden alcanzar fácilmente 800 o 900 kilómetros de autonomía, entonces le rinde más, usted ahorra también en gasolina. Si usted tiene el carro con 7 o 8 años de ahorro de gasolina, amortiza una gran parte de la inversión del carro en gasolina. Y al final, por ejemplo, lo que decía el doctor Chávez, Jennifer, de renovar el parque automotor. Si usted tiene carros más nuevos, primero, son más seguros, va a haber menos muerte por tránsito. Dos, la gente va a gastar menos en gasolina y va a tener menos contaminación en las calles de la gente. Si usted tiene carros más nuevos y más limpios, es mucho mejor a que tenga, perdón la palabra, pero chancletas que botan humo en las calles. Sí, no es y hablaba el doctor Chávez de ese tránsito que se puede hacer en Colombia o en los países de la moto al carro,
Pero creo que una de las mejores maneras de desincentivar el uso del carro en ciudades que están tan llenas de carros y donde hay tanto tráfico es el uso del transporte público. Y para que uno pase y se baje del carro y utilice el transporte público, pues el transporte público debe ser limpio, decente, Muy bueno. seguro, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos intentando hacer en Bogotá. Y ayer estábamos, David, reportando la llegada del primer metro, del primer tren del metro de Bogotá, que empezaba su traslado desde Cartagena hacia Bogotá, y pues las redes sociales se llenaron de felicitaciones de otros metros de otras ciudades. Sí, Jennifer, esta noticia le dio la vuelta al mundo. El Metro de Madrid celebró el acontecimiento con un mensaje a través de su cuenta de X. Enhorabuena, comienza el futuro. Así dijo el Metro de Madrid. Asimismo, el Metro de Quito se pronunció destacando el trabajo y la constancia para traer... Vamos a hablar sobre uno de los puntitos que nos puede afectar a nosotros con esta ley de financiamiento que presentó el gobierno nacional, que no sabemos si tiene mucho futuro, diría que no, pero pues hay que estudiarla porque son muchísimos los aspectos de nuestras vidas que pueden ser impactados si es que se llegase a aprobar. Y uno de esos, Sebastián, es la tributación que nosotros como personas naturales debemos presentar. Decía el gobierno, no va a afectar tanto, solamente a ciertas personas, a los más multimillonarios. ¿Pero qué dice esta reforma? No a los más multimillonarios, a los asalariados y los que pagan y hacen su declaración de renta, que por estos días la gente la está haciendo. La declaración de renta 2025 sobre los ingresos del 2024. Lo que pretende el gobierno es empinar aún más, Jennifer, pues las tasas. Empiezan a pagar las personas que ganan al año desde 84.500.000 pesos. Que eso dividido, no sé cuánto nos da mensual, más o menos. Más o menos como 6,5 millones. Okay. Lucas, ahí que siempre tiene la calculadora a la mano, ayúdenos. Y le traje la tablita, Sebastián, es que este tema también le damos un poquito el crédito a los colegas de la República. Sebastián lo trajo a la mesa porque estuvimos como chequeando un poco. Digamos, ellos hicieron esos cálculos, ¿no? Ahí los compañeros, ahí está la tablita. Sí, entonces, bueno, hoy hay unas escalas y usted paga cierto porcentaje sobre su ingreso y lo que quiere hacer el gobierno es empinarlas más y esto cambiaría, pero creo que sí merece la pena traer a un tributarista, alguien que sepa bien para que nos explique y sobre todo a la gente, en dado caso de que esta reforma pase, pues en el 2026, ¿cuántos impuestos pagará respecto a hoy? Pues vamos a preguntarle a Catalina Jaramillo, ella es socia de Brigad Urrutia, una firma de abogados acá en Colombia. Gracias, doctora Jaramillo, por estar con nosotros, bienvenida. Hola a toda la mesa de Blue Radio, mil gracias por tenerme aquí y me disculpo de antemano con ustedes y su audiencia, estoy sufriendo los efectos de los virus de temporada, pero bueno, aquí estamos presentes para conversar un poquito de este tema que nos preocupa tanto a todos. Gracias a usted por atendernos así, la escuchamos perfecto, así que no se preocupe. Explíquenos, según lo que ustedes han analizado de esta ley de financiamiento, reforma tributaria, como el mismo presidente la está llamando, ¿qué cambiaría para las personas naturales? Pero explíquenos para dummies, para personas que no entienden bien cómo funciona todo esto. Por supuesto, digamos que tal vez coincido con esa apreciación inicial con la que empezaron ustedes. Esto no afecta solamente a las personas de altos patrimonios o de altos ingresos. Digamos que cuando uno ve que es una ley de financiamiento que pretende un recaudo de 26.3 billones, es la más, digamos, robusta de la historia reciente, pues uno no puede pensar que eso se logra solo afectando a personas de altos patrimonios que por demás ya han venido estando afectadas en los últimos años, ya están en los niveles máximos de tributación. Entonces, cuando uno realmente se sienta a estudiar este proyecto, se da cuenta que la intención es un poco ampliar el espectro de las personas que van a quedar afectadas. Y esto, digamos, en términos muy prácticos, ¿qué significa? ¿Cuáles fueron esos cambios que vamos a tener que tener en cuenta para los asalariados, para la gente pues común? Es primero un cambio en el impuesto de renta, como ustedes señalaron al inicio, y es hacen una ampliación de las tarifas, se incrementa la tarifa. Digamos que porcentualmente hablando, este cambio afecta de manera más drástica, más o menos desde el rango de los 17 millones de pesos, empiezan a haber 2 puntos porcentuales de tributación. Eso significa que 17 millones de pesos mensuales. Mensuales. O sea, si una persona se gana el salario 17 millones de pesos, pagaría 2% de este impuesto. No, paga 2 puntos adicionales de lo que venía pagando. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Acuérdense que
Para personas naturales las tarifas son progresivas, antes venían hasta el 39%, ahora vienen hasta el 41%, y eso se ve en un incremento porcentual de algunos, digamos, de las escalas. Y como les digo, ese incremento se ve de forma mucho más clara a partir de esa escala de los 17 millones de pesos que van a pagar 2 puntos porcentuales más. Pero eso no es lo único. No lo podemos ver descontextualizado y decir solo van a ampliar 2 puntos porcentuales, obviamente teniendo en cuenta que el impuesto grava más a quien gana más. Lo que pasa es que recuerden que desde gobiernos pasados se hizo un desmonte muy agresivo de los beneficios que podían utilizar las personas en el rango medio de la tabla. Ya para este año 2024, pues la declaración que estamos presentando este año, que es la 2024, los beneficios que pueden utilizar quienes los utilizaban, que repito, no eran las personas de ingresos altos, eran las personas de ingresos medios, ya estaban muy reducidos. Y esta reforma no solo propone incrementar esos 2 puntos, sino eliminar los beneficios que todavía quedaban. Les estoy hablando del beneficio de dependientes, que era tomar una porción por los hijos o los dependientes que esa persona natural tuviera. Eliminaron el componente inflacionario de los rendimientos financieros, eso era otro descuento que se podía tomar. Y pues hicieron una eliminación que es muy relevante, que es la eliminación del descuento que se podía tomar por el impuesto a los dividendos que se hubiera pagado, era un descuento del 19%. Eso hace que una persona que reciba además dividendos antes de esta ley de financiamiento tiene una tarifa efectiva de tributación del 48%, y con este cambio su tarifa efectiva de tributación llegaría al 62%. Hay que tener en cuenta incluso que ese descuento en los dividendos fue incluido en la reforma tributaria del 2022 precisamente como un mecanismo para aliviar la exponencial. Doctora Jaramillo, nos está explicando muy bien, pero para que no nos perdamos, porque acá a veces entre tanto número nosotros y los oyentes se pierden. Cuando usted entonces dice tarifa efectiva de tributación de un asalariado, pero de un asalariado con 17 millones de pesos o más, ¿no? ¿Le entendí, doctora? Sí. Claro, pero lo de los dividendos aplica para cualquiera, ¿o no? ¿O solamente para...? Sí, que reciban dividendos. El descuento de dividendos era para todos. Entonces lo que usted nos está diciendo es que, y me corrige si lo digo mal, se suman los ingresos salariales, se suman los dividendos por las ganancias de cualquier empresa, sea la que sea, y sumado todo eso, tendría que pagarle al Estado 62% juntando salario y ganancias por dividendos. Su tarifa efectiva de tributación sube al 62%. Pues parándome en el último bracket de la tabla, pero así es. Claro, pero entonces usted dice, estamos hablando de un salario de más o menos 17 millones de pesos, pues que no es un salario que se lo gane mucha gente en el país, hay que decirlo. Las personas que ganan menos, porque claro, digamos que la política del gobierno nacional es, claro, si usted gana más, pues paga más. Y con el ejemplo que usted nos está dando, pues estaríamos caminando en ese sentido. Pero Jennifer, las personas que ganan un poquito menos, ¿cómo se verían afectadas? Si nos puede hacer la cuenta. Yo tengo una cuenta, a ver si la hacemos. Por ejemplo, digamos, mirando esa tabla que veíamos de la República, aquí nos hablaban que una persona que gane 54 millones anuales, esos son como 4.500.000, pues tendría que pagar anualmente 1.086.000 de renta. Hasta ahí estaría bien, digamos que no es un exabrupto. Pero, por ejemplo, en esa tabla, si lo quieren poner los compañeros de las plataformas, dice 84.658.300 que, digamos, al año. Eso al mes sería más o menos 6-7 millones. Que eso sí, pues tampoco, o sea, una persona que gane eso, pues no es un asalariado, pero pues no es un salario tan alto para una persona que mantiene son más o menos 7 millones de pesos. Hijos. Exacto. Pero esa persona sí pagaría de renta 16 millones, 15, 16 millones. Eso. Ahí ya se siente. Exactamente. Entonces, digamos, hablemos de esos cambios, que eso sí me parece muy alto. Además, teniendo en cuenta, ustedes sí ahorita eliminan los dependientes. Para la gente que nos está oyendo y no sabe qué es eso, es que usted por cada persona dependiente, había hasta 4, pues le hacían un descuento importante. Pero si se eliminan los dependientes y a una persona que gane 7 millones le están cobrando de renta 15, 16 millones, pues eso es muy grave. De acuerdo, pasan de pagar 15 a 16 más o menos, y como yo les decía, el incremento es porcentual en la tabla. Todo el mundo va a ver un incremento, no solo los altos ingresos, todos van a ver un incremento.
con un tema adicional que yo les pongo sobre la mesa, no solo pensando, uno en estas leyes de financiamiento no puede ver aisladamente una de las modificaciones. Esta reforma de financiamiento trae unas modificaciones en diferentes impuestos, que no solo es renta, es ganancia ocasional, es impuesto al patrimonio, es IVA, impuesto al consumo, que si sumamos todas esas afectaciones, están dirigidas a la clase media, media alta, media baja, y van a tener un impacto inmediato en el bolsillo, porque además quiero dejarles este análisis. No solo incrementan las tarifas de renta, incrementa la tarifa de retención en la fuente, o sea, el chequecito de nómina que usted recibe todos los meses, las incrementan en igual medida que las tarifas de renta, o sea, va a ser exacto el incremento de la retención. La retención es lo que a usted le aplican cuando le llega el cheque mensual de su nómina. Entonces, la plática mensual va a estar disminuida, y súmele a eso el costo que va a generar el cambio en el impuesto, en la estructura del impuesto a la gasolina, que obviamente va a incrementar el costo de los alimentos. Súmele que ampliaron, y esto lo hicieron, es curioso, ampliaron el espectro de personas obligadas al impuesto al patrimonio, y no les estoy hablando de que redujeron la base mínima un poquito. Antes estaban obligadas personas de 3.000 millones de pesos, hoy en día quedan obligadas personas con patrimonios de 1.800 millones de pesos. Sí. Eso significa que quieren cobijar un espectro más grande de la población. Claro. Digamos que todo eso hay que verlo en conjunto para entender que la capacidad adquisitiva de las personas de a pie, pues sí va a quedar muy afectada. Hay cambios que uno no entiende, como ponerle un IVA a una cuota de administración de los edificios. Eso lo va a pagar todo el mundo, sin excepciones. Hay IVAs a las... ¿De cuánto quedó esa cuota, doctora Jaramillo? 19% del IVA les vas a tener que aplicar a las cuotas de administración. Sí. Hay un impuesto al consumo del 19% que le van a aplicar a las actividades deportivas, de entretenimiento. Sí, hay un montón de rubros que serían impactados. Acá hemos estado analizando algunos de ellos para explicarle a nuestra audiencia, y con usted queríamos hablar específicamente de las personas naturales, porque teníamos dudas sobre esos montos, pero nos queda un poquito más claro ya cómo nos veríamos impactados pues los asalariados, dependiendo del monto, con esta red de financiamiento, si es que es aprobada por el Congreso. Gracias, abogada Jaramillo, por estar con nosotros, y cuídese esa voz. Muchas gracias por la invitación. Feliz mañana. Hasta luego, feliz mañana, Lina. Pues entonces hay que mirar esa tablita, porque pues estaríamos pagando, las personas que se ganan, usted nos daba el dato, más o menos 6 millones mensuales, están pagando más o menos 15 millones, pero se les subiría uno más, 1 millón de pesos más, 16 millones. O sea, es decir, Jennifer, como eliminan tantas deducciones, por ejemplo, los dependientes y tantas cosas, casi que uno va a trabajar para pagar impuestos, es decir, lo que se puede ahorrar para comprar una casita, para algo, para un carro. Por ejemplo, yo qué días hacía la cuenta y decía, a los híbridos que le suben el IVA, si le suben 20 millones a un híbrido porque subió al 19%, entonces eso es casi una cuota inicial. Porque subiría. Entonces, imagínense. Entonces, le suben al híbrido. A uno le toca pagar una persona que gana 7 millones, le toca pagar 16 millones de impuesto anual. Es decir, sus ahorros se van a ir casi en eso. Pero aparte de todo, si suben cosas como comprar un carro híbrido, pues no va a tener la persona, ni siquiera no tendría para la cuota inicial. O sea, yo siento que están de verdad como atacando mucho a la clase media. Lo que yo siento es eso, lo que iba a decir, la clase media, que es la que debe sostener la economía. Cuando uno ve países más desarrollados que los nuestros, la clase media es la más robusta y la que más se cuida, precisamente porque está ahí como sosteniendo la economía. Si se le da tanto palo a la clase media, pues yo no sé hasta dónde vayamos nosotros a desarrollarnos como país. Pero además lo que hay que tomar en cuenta es lo que nos decía la invitada. Uno tiene que hacer la cuenta de la tasa efectiva de tributación, porque en Colombia hay muchos impuestos, hay descuentos, hay cosas. Entonces, si al final usted le quitan descuentos, le suben por acá, por allá, no es que el gobierno o que el articulado dice, le subió 2% el impuesto de renta, no, tiene que hacer la cuenta total y al final sobre ese porcentaje, sea de ganancias para las empresas o de ingresos salariales para el trabajador, sobre eso me van a tomar impuestos. Entonces, hay que hacer la sumatoria de todo. Sí, hay que hacer la sumatoria, que le estamos explicando. Les vamos a dar en unos segunditos también cómo impactaría cada uno de los licores más consumidos en el país. Ya venimos. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando.
Y estamos de viernes, claro que sí, además viernes feliz porque ganamos ayer el partido contra Bolivia y muchísimos celebran pues con alcohol. Hay que decirlo que en Colombia la gente bebe alcohol para celebrar, para reunirse, para etcétera, etcétera. Por ejemplo, Oscar, ¿usted con qué celebró la victoria de la selección Colombia? Ah, Oscar no bebe, le pregunté al equivocado. Hugo Mario, ¿usted? No, yo con la madrugada que a diario me pego, no, imposible celebrar con alcohol. Pero cuando sale a tomarse algún trago, ¿qué se toma? ¿Qué le gusta? Sí. Depende, si es en la tarde una cervecita o depende, un vinito en la noche. Yo creo que el que puede tomar whisky será Gonzalo. Gonzalo, ¿usted con qué celebra ocasiones especiales? Especiales con la dieta, solamente tomo vino blanco. Ya nada. Le atiné. Acá estaba diciendo Lina, eso debe tomar vino, pero por acá está diciendo Macallan, puro Macallan. Pero ¿por qué les estamos hablando de esto, Sebastián? Porque dentro de la ley de financiamiento que hemos venido desmenuzando en cada uno de los programas, pues uno de los sectores que pueden verse afectados es el del alcohol. Cervecita, vino, el roncito, que el aguardientico, y usted nos trae aquí esos licores en Colombia, ¿qué es lo que pagan? Y porque al final ese costo, pues nosotros lo terminamos pagando cuando consumimos para celebrar, por ejemplo. Sí, no solo porque en esta ley de financiamiento, gracias a diferentes artículos, aumentaría el alcohol, todo tipo de alcohol, desde la cerveza hasta el mezcal, sino que si hay un sector, Jennifer, que tiene un régimen tributario enredadísimo, que eso no lo entiende nadie, es el alcohol. Eso, ni hablar de los importados. Entonces, yo dije, bueno, si la reforma tributaria pasa, la cerveza que me gusta, ¿cuánto me va a costar? Yo creo que esa pregunta se la hacen muchos colombianos, entonces traje al invitado, la persona que conoce de la P a la P del régimen tributario, es César Camilo Cermeño. Él es director de la maestría y especialización en tributación de la Universidad de los Andes. Doctor Cermeño, bienvenido a Blue Radio. Hola, buenos días a todos, encantado de estar acá con ustedes. Sí, no estaba mintiendo, ¿no? Es un sector que tiene un régimen tributario complicado, enredado. Excesivamente complicado. De hecho, el paradigma de complejidad tributaria, de dificultad de entendimiento, de contradicciones internas, de complejidad operativa, es la del régimen de impuesto al consumo, que además no existe un impuesto al consumo, sino que además es completamente diferente el aplicable para cervezas, para licores, para tabaco. Entonces hay que sumergirse en cada una de esas complejidades. Bueno, entonces nos vamos a sumergir para explicar a la gente. Espero no salir borracha después de No, a ver. Pero sumergirnos tanto en el alcohol. Hay veces que uno se sumerge. Bueno, lo que vamos a explicar a la gente, lo que vamos a hacer, seleccionamos 6 licores que yo creo que representan diferentes gustos, Jennifer, y diferentes tipos de ingresos. Me imagino que vamos a comenzar con la cerveza, que es lo que más se toma acá en Colombia. Lo que vamos a hacer es, vamos a explicar cuánto cuesta hoy en un supermercado grande, o sea, el Éxito, Carulla, uno de estos licores, y cuánto costaría si pasa la ley de financiamiento como está. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Buen ejercicio. Entonces, bueno, ¿le gusta la cerveza? Sí, me gusta. Bueno, entonces, doctor Cermeño, vamos a empezar con una cerveza Águila de 330 mililitros, la normalita. Explíquenos, hoy cuesta 3.710, ¿qué impuestos tiene esa cerveza y cuánto costaría si se aprueba la reforma tributaria? Perfecto. Hoy, y mirando ¿qué hicimos? ¿Cuál fue el ejercicio que propuso Sebastián y que creo que hicimos de una manera bastante loable? Fue tomar el precio de venta de 3.710, que es el que consigue uno en una aplicación, en una tienda, y aplicarle un análisis financiero de valor deducido, que es ir como pelando la cebolla, quitándole algunas capas hasta llegar y descomponer sus impuestos. Entonces, hoy la cerveza tiene un sistema complejísimo que no me voy a entrar a analizar, pero básicamente de la carga de esos 3.710 pesos, nosotros tenemos un impuesto que es ad valorem de 14.13 por impuesto al consumo y un IVA de 264, para un total de 677 pesos que me llevan a ese valor de 3.710. El diseño de ese impuesto al consumo, como mencionaba Sebastián, es bastante complejo, pero, y aquí es importante decirlo, como va a quedar mañana, va a ser todavía más complejo. Entonces, lo que propone la reforma es replantear el impuesto al consumo y crear una metodología que tiene 2 estructuras. Una, que vamos a llamar impuesto ad valorem,
que es como funcionan la mayoría de los impuestos modernos, es decir, un porcentaje sobre el valor de la base del impuesto, y un componente que es bastante anacrónico, que se llama componente específico. Para decirlo en términos simples, normalmente cuando yo importo, por ejemplo, un producto, la DIAN me dice cuánto le vale ese producto y a eso le aplico unas tarifas de arancel y IVA. Eso se llama ad valorem. Dependiendo del valor de la mercancía, va a ser la tributación. Eso se conserva en la cerveza, pero ahora va a tener un componente que se llama específico, en donde se toman son los grados alcoholimétricos y eso se multiplica por una tarifa. Esto hace que la carga tributaria en la cerveza se pase a 2.033 pesos. Es decir, hay un aumento de 201% y el aumento para las personas va a ser del 66%. O sea, como si hoy ¿cuánto es el impuesto a la cerveza? Hoy, sin la reforma. Hoy, sin la cerveza, IVA más impuesto al consumo es 677 pesos. ¿Y con la reforma en cuánto quedaría? 2.033 pesos. Dios mío, bendito. Entonces la cerveza, la águila, la lata normal pasa de 3.710 a 6.159. El impacto es del 66%. Creo que me va a gustar menos la cerveza a partir de la reforma. Casi al doble. O sea, en verdad queda casi al doble, Sebas. Bueno, pero tenemos y en tributación, y perdón, porque en impuestos va a ser casi el triple, va a ser 201%. Y Sebastián y Jennifer, aquí hay un tema importante. Ese es el impacto del primer año. Pero como para el segundo año, el DANE va a tomar el valor, el precio de la cerveza del año anterior, entonces el impacto va a ser todavía mucho mayor al segundo año, porque ya no vamos a hablar de una referente como está hoy, sino de un referente que ya está contaminado por esta carga. Claro. Y además el componente específico va a tener también actualización con el IPC, bueno, más 4 puntos. Lo analizaremos en el 2027. No, pero, recordemos el precio de 3.710 con la reforma, según el análisis de nuestro experto, quedaría en 6.159 una lata de águila. No, pero a mí sí me parece importante, ojo, que el año que viene puede ser peor. Bueno, el siguiente año. Pasemos para los que son abstemios en el tema del alcohol. Es una águila sin alcohol. Doctor Cermeño, el águila sin alcohol tiene un precio de venta de 1.600 pesos. ¿En cuánto quedaría? Este caso es peor, porque hoy los impuestos son cercanos a 180 pesos y con la reforma los impuestos serían cercanos a 2.064, es decir, 179% los impuestos serían de 502 pesos, 179% de aumento, y el precio de la cerveza quedaría en 2.064. Aquí hay un tema importante, y es que lo que busca vía reforma es reivindicar un tributo que la jurisprudencia ha dicho que no aplica a la cerveza sin alcohol. Y aquí rápidamente, y perdón, hago un paréntesis, la motivación de esta reforma, según el gobierno, es controlar el exceso de alcohol y de los efectos negativos del alcohol, los accidentes, la violencia intrafamiliar, los temas de salud. Si eso fuera verdad, ¿por qué le está imponiendo esta carga tributaria? Sí, no le veo sentido a la cerveza está cero castigando alcohol. Los abstemios. Entonces, profesor, pasa de 1.600 la águila cero, que no tiene alcohol, a 2.064, y usted nos cuenta que el impacto, el aumento de esta reforma es del 29%. Vamos a pasar ahora en el precio. Yo creo que al alcohol por excelencia de la celebración del colombiano, que es el aguardiente. En mi tierra se toma mucho, en el eje cafetero, aguardiente por todo lado. ¿También en Cúcuta? A petición de la mesa seleccionamos el amarillo. Gran selección. Exactamente. Aplausos, bueno, Sebastián. en Cúcuta toman mucho el antioqueño. Profesor, ¿cuánto nos va a costar eso, está profesor? En 52.990 hoy una botella de amarillo de 750 mililitros, profesor Cermeño. Perfecto, haciendo el ejercicio pasaría a 69.143, un aumento del 30% en precio de venta al público y del 102% en impuestos. Bueno, 30% es bastante. De 52.000 a 69.000 si se aplica esta reforma. Ahora viajamos, creo yo, al trago favorito de la región Caribe, que es el Olpar. Olpar, sí, don Oscar, aunque no beba, pero por allá mucho se toma Olpar. No, Valle de Olpar, le dicen a Valledupar, ¿no? En Valledupar. Bueno. ¿Cuánto está eso ahorita, Sebastián? Una botella de Olpar de 750 mililitros, 149.900, profesor.
pasaría a 185.000 pesos, un aumento del 25%, es decir, aumentaría una cuarta parte. Y bueno, tequila. Nos quedan dos. Hay muchos en Bogotá se toma mucho tequila. Sí. Y cada vez además es margaritas, a los que no les gusta el trago tan fuerte. Para los cócteles, hoy seleccionamos una Don Julio Blanco. Esa es una botella de 700 mililitros. Profesor, 239.000 pesos esa botella. El incremento sería cercano al 20% y quedaría en 286.551 pesos. Bueno, y por último, para los que, gastan mucho y pueden gastarlo en alcohol, una botella Macallan 12 años, es una gran botella. El que le guste el Macallan es un trago fino. Pues pucha, está cara, sí, Sebastián. 842.900 pesos, 700 mililitros. ¿Y en cuánto quedaría, profesor? Quedaría en 979.000 pesos, cerca del $1.000.000, y el incremento sería el 16%. Profesor, por último, lo que me llama la atención es, entre más fuimos subiendo de trago y de precio, es menos incremento. El incremento proporcional es menor. Wow. O sea, los más afectados los que toman más cerveza, que es casi todo el mundo acá en Colombia. De acuerdo, hay unas fallas estructurales por la composición del impuesto que llevan a efectos como el que acaban de mencionar. Profesor Cermeño, muchísimas gracias por aceptar este ejercicio. Creo que nos queda un poquito más claro cómo sería el incremento y cómo nos estaríamos siendo afectados. Yo creo que hay muchos hígados que van a descansar si es que se aplica esta ley de financiamiento. Gracias, profesor Cermeño, feliz fin de semana y tómese un trago en honor a nosotros. Muchas gracias. Hugo Mario. Después de conocer estos precios tan alarmantes que se podrían presentar si se aprueba esa ley de financiamiento o reforma tributaria, me preocupa pues que se caigan las ventas del licor legal que financia el deporte, la salud y otros programas del Estado, y que se dispare el contrabando, que es lo que suele pasar en este tipo de situaciones. Ese es un buen análisis. El contrabando, sí. Me dicen, un six-pack de Águila cae en 40.000 casi. Una persona con poder adquisitivo no creo que deje de comprarse la cerveza, el vino, el aguardiente que toma y que merca, porque hace parte de su canasta familiar, porque puede hacerlo, porque tiene plata. Pero no crea, yo creo que le baja un poco a las compras. Pero no, los que más pueden bajar son las personas clase media, clase baja, que no van a poder comprarse la cerveza. ¿Sabe qué pasa? Por ejemplo, en la región Caribe, mucha gente toma cerveza por el calor, o sea, no es que sea alcohólico ni que le guste tomar cerveza. La cerveza refresca bastante y con altas temperaturas la gente se puede tomar una cerveza. Se tomaba una cerveza porque con estos precios, como quedaría después de la reforma tributaria, yo creo que el más afectado es el que toma cervecita. Agüita con hielo, Ana Cristina. Sí, a mí me parece muy bueno este ejercicio que acabamos de hacer y creo que paramos el tráfico literalmente. Creo que ahí sí hay mucha gente interesada tomando nota, pero sí me parece muy llamativo esto último que analizamos, y es como el precio de la malta simple pasa de 842.900 a 979.185. Mire, el que tiene para pagar una botella de 800.000 pesos, pues le mete el millón también. Sí, o sea, eso, o sea, el que se va a gastar 800.000 pesos en trago, en una sola botella de trago se gasta el millón. Ahí no hay, digamos, una diferencia muy grande. Y además, pues es una botella, es otro tipo de licor. Me extraña mucho que sea una pues la forma de distribuir de este impuesto, es decir, que a todos los licores se les pues haya como el mismo, digamos, este rasero, que, o sea, es que la subida de la cerveza es que un Águila a pasar de 3.710 a 6.159 es una locura. Sí. O sea, a los que menos tienen les suben más, diciéndolo en palabras coloquiales. Nos decía el profesor que es un error estructural del impuesto. Ahí, bueno, nos quedamos con el ejercicio. Gracias por proponerlo, Sebastián. Creo que quedó muy bien y nos quedó muy claro. No, es que es de verdad que es preocupante. Vamos a hacer una pausa y venimos a hablar sobre el TPS para los venezolanos.